Capítulo 1 Prólogo. Capítulo anterior. Siguiente capítulo. La luna de sangre. Un evento que ocurre solo 2 veces al año. En un mundo donde los vampiros, los hombres lobo y las bestias míticas corrían desenfrenados, no fue un evento que los humanos normales pudiéramos ignorar. 2 veces al año, la luna llena que colgaba sobre el cielo empírico oscuro se pondría roja carmesí. Dejando a un lado a los hombres lobo y otras criaturas, los vampiros fueron los que más se beneficiaron de este evento semestral. Esa misma noche, esas notorias criaturas de la noche, que ya han sido mejoradas a través de años de evolución, alcanzarán su máximo potencial. Sus poderes se duplicarían efectivamente, y sus sentidos se aumentarían más allá de cualquier comparación. Incluso los humanos más grandes del mundo, los cazadores de demonios externos que se dice que son la esperanza y la última defensa de la humanidad, palidecerían en comparación con esos monstruos. Afortunadamente, con la amenaza de los demonios externos que habían invadido nuestro mundo colgando sobre nuestros cuellos, los humanos y los vampiros se habían establecido con un tratado de paz. Atrás quedaron los días de la Inquisición. Los humanos ya no cazarían vampiros, y era de esperar lo contrario. Los vampiros y los humanos se mantendrían unidos para defender la amenaza de los demonios externos, los monstruos alienígenas que habían invadido nuestro planeta mediante el uso de grietas espaciales. Y con ese acuerdo llegó la paz. La noche de la luna de sangre ya no era un festival de caza donde los vampiros se volvieron locos, asesinando humanos a la vista. Algunos humanos incluso habían convertido el evento en un día de celebración. Las parejas llevarían a sus seres queridos a agradables lugares de observación para abrazarse y besarse bajo la enigmática luna de sangre. La luna de sangre no era más que una hermosa noche donde los amantes podían encontrarse y tener su pequeña cita de medianoche en nuestra era moderna. Y sin embargo, Aruk. Tumbando dolorosamente en mi cama de hospital, mi boca se abrió inconscientemente, empujando numerosos gemidos agonizantes. Rodé en el charco de sudor que había creado, pateando y maldiciendo con un dolor insoportable. Hubo un calor insoportable que se elevaba desde los confines internos de mi cuerpo, y sentí como si mis extremidades estuvieran siendo desgarradas por el tendón. Al mismo tiempo, un escalofrío helado se liberó de mi espalda, haciendo que cada movimiento que hacía se sintiera como 1000 millones de agujas congeladas que penetraban profundamente en mi piel poco profunda. Mi cara estaba sonrojada y mi garganta se había secado por todos los gritos. Sin embargo, no había nada malo en que mi cuerpo en el exterior mirara hacia adentro. No había sangre, y tampoco había piel despegándose. Todo lo que sentía era puramente desde adentro. El dolor continuó y siguió para Dios sabe cuántos minutos. Intenté varias veces pedir ayuda, pero nadie respondió. No importa cuántas veces presioné el botón, nadie entraba a mi habitación. Enfermera N, enfermera, mi mente estaba en ruinas. No podía unir una línea coherente de pensamiento. Sentí que mi alma estaba destrozada y las funciones de mi cuerpo se debilitaban por segundos. ¿Voy a morir? Por extraño que parezca, el dolor desapareció cuando ese pensamiento final vino a mi mente. No, no desapareció per se. Mi mente acaba de ganar la claridad para ignorar el tormento que me había estado torturando desde la infancia. Supongo, he aceptado mi destino. Si voy a morir, no moriré en la miseria. Me niego a hacerlo. Voy a recibir la muerte con una sonrisa. Dirijo la cabeza hacia la ventana de vidrio y dirigí mis ojos hacia la imponente bola roja que llenaba el cielo nocturno. Como un centinela, me cuidó toda mi vida. No importaba si tenía 10, 20 o 25 años. No importaba si estaba en el hospital o relajándome en casa. La luna de sangre siempre me cuidaría. En cierto sentido, era una forma adecuada de abandonar la tierra de los vivos con el que me había cuidado toda mi vida. Es inútil, hice todo lo posible para seguir sonriendo, pero resultó demasiado difícil de manejar. Mis párpados se estaban volviendo cada vez más pesados. Los sentidos que percibían el dolor y la agonía en los que estaba se habían apagado. Lento pero seguro, la vida en mi alma estaba siendo drenada. Ya casi era hora. Mamá, papá, me iré primero, justo antes de que la última parte de la conciencia estuviera a punto de abandonar mi cuerpo, apareció una silueta borrosa justo antes de la gloriosa luna de sangre. Mis ojos estaban borrosos, así que no pude distinguir la forma de esa cosa misteriosa que surgió de la luna de sangre. Quizás estaba alucinando. Tal vez no lo estaba. Pero lo que no podía negar era la dulce voz que no debería existir en esta habitación privada del hospital.
Querido hermano, lo siento, déjame el resto a mí, hermano. Lo siento. ¿De qué demonios estás hablando? Antes de que mi alma se alejara, presenté una última muestra de desafío contra la parca. Me incliné a la conciencia. Mis párpados pesados se abrieron a medias, haciendo todo lo posible para desafiar el destino del sueño eterno. Y aunque mi visión no estaba completa, me dio una última oportunidad para mirar al intruso que había entrado en mi habitación. Una joven impresionante. Al menos, eso era lo que podía distinguir con la poca visión que tenía. Tenía un hermoso cabello blanco y suelto y un cuerpo impecable. Su piel era de color blanco pálido, incluso más blanca que la nieve que caía del cielo. Mi querido hermano, toma una pequeña siesta, no te preocupes por nada, cuando despiertes, finalmente podemos estar juntos de nuevo. No sabía cómo reaccionar. No pude responder. Ya estaba al borde de la muerte, y no podía calcular una sola cosa que la joven acababa de decir. Pero mientras veía los exquisitos ojos de la mujer girar del mismo color que la luna de sangre que colgaba más allá de sus hombros. ¡Qué hermoso! Y con eso, la conciencia que había colgado tan desesperadamente se desvaneció. Capítulo 2 Gimbalter. 1. Capítulo anterior siguiente capítulo. Jin. Vinimos a visitarnos. Al escuchar un golpe en la puerta, aparté mi atención del libro en mis manos y vi cómo dos siluetas se daban a conocer desde el otro lado de la puerta. Deslizándolo sin reservas, una mujer de mediana edad dirigió la carga y se acurrucó en la silla justo al lado de mi cama. Llevaba una chaqueta gruesa, posiblemente para protegerse de las rápidas corrientes de nieve de nuestro invierno. Sin embargo, en el momento en que pisó mi habitación, la mujer se quitó la chaqueta y reveló un cuerpo bien tonificado que no era ni demasiado gordo ni flaco. Se cepilló el rico cabello negro y me mostró una cálida sonrisa. Unos momentos después, un hombre enorme siguió los pasos de la mujer, apenas capaz de meter la cabeza debajo del marco de la puerta de mi barrio. En sus manos, había una canasta habitual de golosinas que era esencial para todos los pacientes del hospital, y detrás de su espalda, había una mochila considerable que aparentemente pesaba tanto como yo. Como un culturista de buena fe, el hombre parecía tonificado con músculo puro. De hecho, no sería extraño suponer que fue tallado en mármol duro. Con su abrumadora altura y marco, el hombre parecía capaz de romper todo lo que eligió, ya que nosotros, simples mortales, no podíamos esperar competir con su fuerza. Mamá, papá, estás aquí. Sonreí felizmente a la entrada de mis padres. Al dejar mi libro, continué. Ustedes son temprano. Jeje, ¿cómo podría dejar a mi precioso bebé esperando? Los hermosos ojos de zafiro de mi madre brillaron de alegría cuando me acercó a la cabeza y comenzó a acariciarlo. Mamá, tengo 25. ¿Y qué? Pase lo que pase, sigues siendo mi hijo. ¿Te estás rebelando contra tu madre? Creo que llegas 10 años tarde en eso, ¿qué? Es esta pubertad tardía. ¿Es pubertad tardía, no? Papá, haz algo al respecto. Jaja, conoces a tu madre. Solo déjala en paz y se aburrirá. Mi padre sonrió irónicamente e ignoró mi súplica. Procedió a abrir la mochila que había traído y comenzó a limpiar mi habitación. Un nuevo cambio de ropa y ropa interior, una variedad de bocadillos y dulces, y lo más importante, una variedad de libros recién impresos. Honestamente, me había sentido culpable por pedirle que hiciera tanto, pero no se pudo evitar. Había estado encadenado a esta cama de hospital durante aproximadamente 3 semanas, y el contacto que tuve con el mundo exterior fue algo limitado. Aparte de mis padres, solo un puñado de personas me visitaría. Hablando de eso. Oh, había alguien aquí. Levantando la taza medio llena en la mesa de café a 1 metro de mi cama, mi padre me miró con curiosidad y preguntó. Sí, el profesor Caín está aquí. Se está reuniendo con uno de sus amigos en este momento, así que debería volver en un momento. ¿Profesor Caín? ¿Por qué está él aquí? Bueno, eso, fue vergonzoso decirlo, especialmente frente a mi madre, que seguramente reaccionaría como la cuerda de una catapulta que había sido cortada. Afortunadamente para mí, había alguien que vendría en mi ayuda. Elna. Jael. Estás aquí. Un viejo hombre marchito entró en la habitación unos minutos después de la llegada de mis padres. Bueno, digo viejo, pero todavía tenía más de 60 años. La mirada profunda que estaba escondida detrás de un grueso par de gafas ciertamente agregó años a su apariencia general. Sus numerosas arrugas tampoco le dieron ningún favor.
Llevaba un abrigo grueso y le gustaba un sombrero de copa victoriano. Un poco extraño en nuestros tiempos modernos, pero eso de alguna manera se ajusta a su apariencia como académico. Desempolvando la nieve de su sombrero, el viejo colgó su ropa de abrigo antes de volverse hacia nuestra familia de tres. Profesor, no te esperábamos hoy. Mi madre fue la que rompió el punto muerto. Se acercó a la caldera y preparó otra taza de café mientras cedía el asiento central al viejo y sabio. Jaja, no hay necesidad de ser tan formal. He terminado mi negocio con Hinoi. ¿Qué negocio? Oh, ¿el chico no te lo dijo? El profesor Caín me miró por un breve momento. Un destello de comprensión se extendió por su cerebro antes de que una sonrisa burlona se liberara de sus labios, muy diferente a su comportamiento intelectual. Nuestro artículo sobre cómo las partículas subatómicas afectan el flujo de magia fue nominado para un premio. Después de años de pruebas de revisión por pares y simulación, el teorema resultó ser cierto. Aunque la competencia es dura este año, digo que tenemos muchas posibilidades de ganar. Mis padres hicieron una pausa con la boca colgando de ágape. Por un momento allí, no pudieron comprender la gravedad de las palabras del profesor. Sin embargo, como antiguas potencias, no les llevó mucho tiempo recuperar su ingenio. En particular, mi molesta madre. Esas grandes noticias. Emocionado más allá de la comparación, mi madre saltó arriba y abajo como una gacela y me alcanzó la cabeza una vez más. Todo tu trabajo duro finalmente está dando sus frutos, Jin. Ser honrado por la asociación mágica es un gran problema. Cálmate, mujer. Estás lastimando a Jin. El rápido cepillado de mi cabello hizo que mi cabeza girara. Tanto física como mentalmente. Fue solo a través de la intervención divina de mi padre que logré evitar que mi cuello se rompiera en dos. Ese lo siento, es solo. Como mago, sé de qué premio está hablando el profesor. No es un premio común que los cazadores recibiríamos normalmente. Esos premios solo se otorgan a académicos que han promovido el desarrollo de la ciencia mágica. Era algo que solo podía soñar con conseguir. Mi cara deformada en una sonrisa. Como la persona que coescribió el periódico, obviamente sabía lo prestigioso que era el premio. Y aunque fue de buena educación ser humilde y no regodearse con el logro, todavía me pareció increíble escuchar a alguien describir la enormidad de mi logro. Después de todo, posiblemente era lo único en mi vida a lo que podía equivaler. El profesor Caín hizo la mayor parte de la escritura y las pruebas. Oh, no intentes actuar tímidamente. Solo te jactabas de lo bueno que eras para teorizar todo. ¿No puedes dejarme salvar una cara delante de mis padres? Un barril de risa pronto sucedió a mi audaz declaración. Como ex maestra y estudiantes, el profesor Caín y mi madre se tomaron un tiempo para ponerse al día con la vida del otro mientras mi padre limpiaba el lugar. Dado que teníamos algo de tiempo libre, mi padre decidió ayudarme a ducharme y cambiarme a un par de ropa diferente. Al principio se sintió un poco vergonzoso, pedirle a mi padre que me lavara a pesar de que tenía 25 años, pero no había nada que pudiera hacer. La alternativa era pedirle a las enfermeras que me limpiaran, pero incluso un lisiado como yo tenía orgullo. No podría pedirle a las mujeres con las que no tenía relaciones que fregaran mis regiones inferiores o algo de esa naturaleza. Después de una ducha rápida, me sacaron del baño con las ruedas, solo para ver al profesor Caín y a mi madre esperando en la puerta con la ropa de invierno puesta. Joven muchacho, me iré primero. El profesor Caín hizo un gesto con una sonrisa. Lo siento, no pude quedarme más tiempo. Tengo algunas reuniones en la universidad. No, para nada. Gracias por pasar. Jaja, gracias por entender. Muy bien, nos vemos pronto. El viejo se inclinó antes de alejar los pies de la habitación. Al ver irse al hombre, mi madre dijo apresuradamente. Veré al profesor hasta la entrada. Mi madre agregó mientras se dirigía a mi padre y a mí. Cariño, cuida a Jin por un momento más, ¿de acuerdo? Con mucho gusto. Dos figuras se acercaron lentamente por el pasillo invernal que separaba un ala del hospital de la otra. La figura ligeramente más alta se arrastró detrás de la sombra más antigua, observando cuidadosamente cada movimiento del hombre. La figura mayor se detuvo gradualmente, y con la espalda detrás de las manos, miró a la mujer que lo seguía. Gracias por visitar a Jin hoy, profesor. Sé que estás ocupado hoy en día. Puede que no lo diga, pero significa mucho para Jin que le entregaste las noticias en persona.
Es lo menos que puedo hacer. El profesor Cain hizo una pausa y sacudió la cabeza. El chico es un genio. Mucho más inteligente que cualquiera de su generación. ¿Lo has criado bien, Elna? Sí. Es mi orgullo y alegría. Me sorprende que un niño tan brillante haya salido de una persona como tú. Hola. ¿Qué se supone que significa eso? El dúo de mentores y alumnos compartió un momento con una sinfonía de risas. La pareja tenía una larga historia, que se remonta a cuando Elna era solo una maga en ciernes que deseaba ampliar su conocimiento en las artes arcanas. No hace falta decir que, aparte de sus propios padres, el profesor Cain fue el que más conoció a Elna. Y escuchar al hombre que respetaba más alabanza a su único hijo, eso llenó a Elna de pura alegría. Como un ángel que había ascendido al cielo, sus magníficos rasgos brillaban con la luz del cielo invernal. Su pecho se hinchó de orgullo ante la mención de su hijo, y su rostro estaba en la más alta de las lunas. Ja, es una pena. Si estuviera sano, Jin podría tener el potencial de superar a cualquier mago vivo. Incluso esos cazadores altos y poderosos no se compararían con su brillantez. Como ex cazador, me niego a comentar. Elna resopló desafiante, pero hubo tinte de alegría en sus comentarios sarcásticos. Como era una ex cazadora, sabía muy bien lo poderosos que eran. Los cazadores eran superhumanos entrenados hasta los límites absolutos de las capacidades humanas. Magos que podrían convocar un tornado con un solo hechizo, guerreros que podrían dividir una montaña con un solo escote, arqueros que podrían disparar objetivos desde un continente de distancia. Había una serie de cazadores, cada uno más fuerte que el anterior. Sin embargo, incluso entre todos los cazadores de élite que Elna había visto en su pasado, casi nadie podía igualar a Jin cuando se trataba de puro potencial. Heredando tanto la magia de su madre como la fuerza de su padre, el Jin que Elna recordaba cuando era niño era un monstruo que esperaba ser alimentado. Por desgracia, el cielo no siempre iba a sentarse y mirar. Cuando Jin cumplió 10 años, sufrió un accidente grave cuando un demonio externo lo atacó. No se sabía mucho sobre el ataque, ya que ni Elna ni Jael estaban allí para protegerlo, y el niño sufrió una grave pérdida de memoria justo después del ataque. El tipo de demonio externo que lo atacó, qué estaba haciendo antes del ataque, cómo logró sobrevivir, todo se perdió en la historia. Pero una cosa era segura. El futuro de Jin le fue robado allí mismo. El ex niño prodigio se convirtió en un paciente enfermizo que no podía conjurar sus propios hechizos sin sufrir una reacción violenta. Una enfermedad misteriosa lo obligaría a desmayarse periódicamente y, como consecuencia, su cuerpo se debilitó físicamente. De los 12 meses en un año, Jin regularmente pasaba 3 de ellos entrando y saliendo del hospital. Varios médicos, académicos y curanderos miraron al niño, y ninguno de ellos pudo determinar con precisión la causa de la misteriosa enfermedad de Jin. Todo lo que sabían era que su alma había sido dañada por el ataque. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo curarlo? Ninguno de ellos lo sabía. Y ninguno de ellos lo ha descubierto hasta el día de hoy. Elna, tuve una conversación con el director del hospital hace un momento, y ambos llegamos a la misma conclusión. Ahora que hemos agotado todos los medios a nuestra disposición, es hora de buscar otras alternativas. ¿Otras alternativas como en? Las otras razas. Elna permaneció en silencio. Su cuerpo temblaba, no por ira, sino por una muestra silenciosa de desafío. ¿Se molestarán en ayudar a mi Jin? Difícil de decir, el profesor Cain sacudió la cabeza. Los hombres lobos son un grupo terco. Los vampiros son demasiado esquivos para rastrear, y los merfolk prefieren deambular por los océanos que venir a tierra. ¿Y sabes cuán negativamente los elfos ven a los humanos? Dadas nuestras opciones, diría que los lobos ligueros son la mejor apuesta. Pueden ser tercos, pero son ferozmente leales a uno de los suyos. Si pudiéramos convertir a Jin en un hombre lobo, tal vez se recupere bajo su cuidado. ¿Realmente debemos ir a esa medida? Lo conoces mejor que yo, Elna. La vida de Jin podría no estar en peligro en este momento, pero quién sabe qué sucederá en el futuro. Se debilita cada vez que visita el hospital, y nadie sabe realmente si la próxima visita será la última. Además, ¿realmente quieres que pase una cuarta parte de su vida postrado en cama y a merced de los demás? Elna hizo una pausa al mirar el cielo de invierno. 1000 pensamientos corrían por su cabeza. ¿Qué era lo correcto? ¿Fue esta su decisión? ¿Cómo iba a hacer frente a un hijo no humano? Todos estos eran temas sobre los que podía escribir ensayos.
Pero en última instancia, Elna no iba a pasar todo el día reflexionando sobre eso. Hablaré con Jael al respecto. Ninguna de las partes lo notó, pero en el momento en que Elna dijo esas palabras, los vientos invernales del hospital se volvieron un poco más fríos. Capítulo 3 Gimbalter. 2. Capítulo anterior. Siguiente capítulo. Habían pasado unos minutos desde que mi madre desapareció más allá de las puertas de la sala de mi hospital. En lugar de seguir a mi madre, mi padre se quedó a mi lado mientras pelaba una naranja para mi merienda. Por lo general, como hombre de 25 años, no debería cargar a mi padre con una tarea tan mundana. Por desgracia, mis habilidades motoras no estaban exactamente en su forma máxima. Afortunadamente, mi padre no se quejaba de una tarea tan servil. Colocando las naranjas peladas en un tazón, las puso en el tazón y las entregó en la bandeja. Lo siento, papá, no es nada. El casco de un hombre sacudió la cabeza con una sonrisa afable. ¿Cómo te sientes? Un poco débil, tal vez sea el clima. Suspirando mientras miraba la tormenta de nieve que se avecinaba, no oculté mi incomodidad. No es que pudiera de todos modos. Antes de retirarse, mi padre era un famoso cazador especializado en mantener la primera línea. Sus habilidades marciales y habilidades sensoriales se encuentran entre el 1% superior de todos los cazadores. Esconder mi estado actual de él era prácticamente imposible. Mi condición era extraña. La mayoría de los días, funcionaba normalmente como un adulto normal, aunque débil. Sin embargo, hubo días en que mi cuerpo simplemente dejaría de cooperar. No importaba si hacía sol, nieve o lluvia. Mi constitución débil me obligaría a estar postrado en cama durante semanas, si no meses. ¿Es grave? No, nada de ese tipo. Sacudí la cabeza al negar su suposición. Me siento un poco débil. Quizás una buena noche de sueño ayudaría. ¿Necesitas que te cuide? No, estoy bien. Además, ¿no es hoy tu aniversario de boda? Si pasaras la noche aquí, no habría esperanza de que yo tenga un hermano menor. Pequeño muchacho, tu madre y yo estamos llegando a 50. Esa es la edad de oro, papá. Además, nadie adivinaría que ambos son mayores de 30 años. Tú y tu dulce charla, mi papá resopló, aunque pude ver los bordes de sus labios elevándose. Así es. Hoy fue un día especial para mis padres. Si tuvieran un hijo normal, los dos se habrían ido de vacaciones o incluso habrían reservado un día libre en un restaurante elegante. Por desgracia, estaban cargados conmigo. A decir verdad, sabía que era la causa de gran parte de su incomodidad. Habían renunciado a sus exitosas carreras para criarme. Habían gastado gran parte de su dinero ganado con esfuerzo en las facturas de mi hospital. Y no lo admitirían, pero sabía que no estaban tratando de hacer otro hijo debido a la carga financiera y emocional que le pondría a nuestra familia. Habían hecho tantos sacrificios por mí y, sin embargo, Jin. Ah, lo siento. Me separé, ¿dijiste algo? No, solo te estaba diciendo que no podremos venir temprano mañana. Tu madre y yo estamos visitando a algunos amigos para nuestro aniversario. Ah, está bien. De hecho, ¿por qué no te tomas el día libre mañana? Las enfermeras aquí son excelentes, ¿sabes? Incluso si no visita durante una semana entera, me las arreglaré bien. Lo sé, pero, sin peros. Meneé mi dedo índice frente a mi padre torpe. Tómate tu tiempo con mamá. Y asegúrate de hacerme un hermano menor. ¿No es aburrida la casa sin mí? Si es posible, hazme una hermana menor. De esa manera, tendría a alguien con quien jugar cuando ustedes no estén cerca. Usted pequeño, si fuera un poco más saludable, estaba seguro de que papá me envolvería en sus brazos y me empujaría la frente. Demasiado. Ser discapacitado tiene sus beneficios. ¿De qué están hablando? Antes de que mi padre pudiera poner sus manos sobre mí, una voz juvenil rompió la atmósfera jovial. Mi madre, que acababa de terminar de despedir al profesor Caín, regresó con una sonrisa radiante. La posibilidad de que tenga una hermana menor. Dios mío, ¿esto otra vez? Mi madre le abofeteó la frente. Te lo dije muchas veces, Jin. Eres el único hijo que necesito. ¿O qué, no nos quieren como padres? Mamá, tengo 25, y así, el tiempo de visita que tuve con mis padres pasó con bromas y risas. Anochecer. Me acosté cómodamente en la cama del hospital, navegando por la selección de libros que mi padre me había traído.
La mayoría de ellos eran trabajos de investigación y otros libros publicados de científicos de renombre, mientras que unos pocos eran solo libros simples para curar mi mente cuando la lectura se volvía demasiado mundana. Como alguien que se vio obligado a pasar una fracción de su vida lisiado, leer fue mi único consuelo en la vida. Ayudó a ampliar mis horizontes, aprender cosas que nunca habría encontrado y, finalmente, me dio algo de control. Muchas cosas estaban más allá de mi mando. No podía moverme demasiado, tenía que confiar en que otros iban al baño, y los trabajos accesibles para la persona promedio, estaban fuera de mi alcance. Así que leer libros fue mi método para recuperar el control sobre mi vida. Con los libros, podría avanzar mi conocimiento a estándares científicos y, con ese conocimiento, investigar los misterios del universo y la magia. ¿Y quién sabe? Tal vez podría descubrir cómo los demonios externos comenzaron a invadir nuestro planeta y posiblemente encontrar un método para detenerlos. Por desgracia, por ahora, esos eran sueños para un joven lisiado como yo, pero eso era lo menos que podía hacer. Mis padres habían pasado la gran mayoría de sus vidas atendiendo a mí. Si pudiera convertirme en alguien grande en la esfera científica, finalmente podría pagarles y librarlos de su carga. Ser nominado para ese premio fue solo el primer paso. Si pudiera profundizar mi comprensión un poco más. Señor Walter, debe acostarse pronto. HMMM. Levanté los ojos del grueso libro en mis manos y miré hacia la puerta abierta de mi barrio. Una enfermera afable, que parecía no tener más de 50 años, entró con un juego de toallas mojadas. Ah, ya era tan tarde. Miré el reloj. Lo siento, perdí la noción del tiempo. Jaja, siempre está tan absorto en sus estudios, señor Walter. Si bien eso es algo bueno, no debes esforzarte demasiado. Su cuerpo no puede soportar una exposición extrema al estrés. Sí, tienes razón, a regañadientes, cerré el libro y lo coloqué en la silla adyacente. Siguiendo mis pasos, la enfermera me entregó las toallas calientes y mojadas y reemplazó mi agua como lo hizo 1000 veces antes. Y aquí pensé que te quedarías despierto para ver el espectáculo esta noche. ¿Espectáculo? HMMM. ¿No lo sabías? La enfermera me miró con una mirada genuina de confusión. Esta noche es la noche de la luna de sangre. Oh, ¿fue hoy? Poco a poco incliné mi cabeza hacia la ventana oscurecida por las gruesas cortinas del hospital. Al ver mi intención, la enfermera los atrajo rápidamente, revelando una impresionante luna llena que colgaba brillantemente sobre el cielo. Su luminiscencia blanca brilló desde los cielos e iluminó mi cama de hospital opaca. A diferencia de mi yo lisiado, la luna brillaba con tanta majestad que era casi cegadora. Afortunadamente, mi barrio estaba directamente frente a la posición de la luna en el cielo. De lo contrario, no tendría una visión tan buena del evento bianual. Wow, tendrás una vista bastante clara cuando se ponga rojo. Sí, asentí en silencio. La luna de sangre fue un fenómeno que ocurrió 2 veces al año. Cuando la luna era más brillante en su órbita, y el reloj marcaba la medianoche, un flujo inverso en las corrientes mágicas tenía la luna blanca en un tono carmesí brillante. Durante ese fenómeno, cualquier criatura que habitara en la oscuridad y cuyo poder resonara estrechamente con las corrientes mágicas alcanzaría su máximo potencial. Si bien la luna de sangre fue solo una ilusión creada por la magia, sus efectos fueron definitivamente reales. Los vampiros, los hombres lobo y otras criaturas míticas se volverían infinitamente más fuertes. La magia que tenían dentro de sus cuerpos alcanzaría un nivel con el que ningún humano podría esperar compararse, y su posición absoluta como depredadores del reino se volvió incuestionable. Y la raza que más benefició, fueron los depredadores del ápice del planeta. Los vampiros. Hubo muchos casos en que los vampiros aprovecharon la luna de sangre para hacer la guerra contra los humanos en el pasado. Esas criaturas quemarían ciudades enteras en venganza por todo el enjuiciamiento que enfrentaron, mientras que los humanos llevarían a las cruzadas divinas con la esperanza de eliminar todos los vampiros. Y una y otra vez, ese ciclo fue. Si no fuera por la invasión de los demonios externos, me temo que los vampiros y los humanos podrían haber continuado esta guerra sangrienta. Todavía quedan unos minutos. Tal vez puedas quedarte dormido con la belleza de la luna de sangre. Jaja, gracias. Después de asegurarme de tener la mejor vista de la casa, la enfermera sonrió felizmente, salió de mi habitación y apagó las luces, cerrando la puerta detrás de ella.
Me detuve por un minuto allí antes de finalmente soltar mi cuerpo, permitiendo que cayera sobre la cama debajo de mí. Con las luces apagadas y el hospital deteniéndose gradualmente, no había mucho que pudiera hacer sino dormir. Aún así, dado que la noche de la luna de sangre fue un evento bianual, ver el fenómeno antes de caer en el jardín de los himnos no me dolió. La luna es realmente hermosa esta noche, me maravillé con asombro. No había una nube en el cielo, dando a todos bajo una vista impresionante de los empíreanos de arriba. La brillante luna blanca era más prominente que nunca en cualquier otro día. El río de estrellas que formaba el camino lechoso brillaba con una intensa vivacidad. Incluso si no fuera la noche de la luna de sangre, habría innumerables astrónomos mirando hacia el cielo nocturno solo para vislumbrar este cielo perfecto. Qué deslumbrante, los humanos son realmente intrascendentes en comparación con las maravillas del universo. En momentos como este, recordaría lo pequeño que realmente era. En comparación con los misterios del universo, yo era simplemente una mota de polvo, es decir, una molécula que no valía la pena considerar. Diablos, incluso en comparación con otros humanos, yo era un simple don nadie. En nuestra realidad, donde la magia y lo arcano corrían desenfrenados, innumerables seres podrían afectar el cambio en una escala con la que solo podía soñar. Cazadores que dominan sus artesanías para luchar contra los demonios externos que invaden constantemente nuestros mundos. Vampiros que podrían aprovechar la magia de una manera que ninguna otra existencia podría hacer. Hombres lobo que tenían la fuerza para mover montañas con su destreza física, la lista seguía y seguía. Incluso mi padre y mi madre, que parecían una pareja suburbana, fueron una vez una potencia que podía provocar miedo cuando otros simplemente murmuraban sus nombres. Y luego, estaba yo. Un lisiado que no tenía control sobre su vida. Toda mi vida viví como una persona inferior. Vi cómo mis compañeros usaban magia con facilidad. Los vi convertirse en seres poderosos que podrían luchar cara a cara con cualquier demonio externo. Vi cómo mis amigos llevaban vidas con las que solo podía soñar. ¿Estaba celoso? Estaría mintiendo si dijera que no. Pero bueno, no iba a vivir mi vida como un lisiado miserable. Un día, juro que haré que otros recuerden mi nombre. Le mostraré al mundo que yo, Himbalter, no soy solo un inválido que se quedará atrás del resto del mundo. ¿Y qué si el mundo me ha abandonado? ¿Y qué si nunca pudiera usar magia en mi vida? ¿Y qué si tuviera que vivir la mayor parte de mi vida en el hospital? Les mostraré. Mostraré que soy un ser que vale su reverencia. Le demostraré al mundo que no soy solo un don nadie que será olvidado por los anales de la historia. Cuando mi diatriba mental febril alcanzó su punto máximo, me di cuenta de que la luna luminiscente de arriba había comenzado a cambiar. Su imagen noble y galante se había vuelto siniestramente roja. El cielo despejado aparentemente había producido una niebla carmesí y con él, un brillo siniestro. Y antes de darme cuenta, la luna que había visto fervientemente, había comenzado a sangrar. Y con eso, vino mi sufrimiento. Capítulo 4 Himbalter. 3. Capítulo anterior siguiente capítulo. Aruk. Me hinché con un dolor insoportable. La luna de sangre colgaba silenciosamente sobre el cielo, ignorando la inmensa agonía por la que estaba pasando. No tenía idea de por qué, pero en el momento en que el cuerpo celeste se puso rojo, mi cuerpo sufrió algún tipo de metamorfosis. No, no fue un cambio físico como cuando un hombre lobo se da vuelta durante el resplandor de la luna llena o algo así. Pero sentí que todo mi ser estaba siendo arrancado de adentro hacia afuera. Hice todo lo posible para llamar a la enfermera, pero no había nadie que prestara atención. Aparentemente para burlarme de mí, el dolor que había experimentado aumentó exponencialmente cada vez que presioné el botón para pedir ayuda. Este dolor, no era como nada que hubiera experimentado antes. Mis manos se negaron a obedecer mis órdenes mientras excavaban automáticamente más profundamente en los revestimientos de la cama. Salieron venas de cada centímetro de mi piel finita cuando mis músculos se tensaron como un calambre agonizante que nunca desaparecería. Mi cara estaba sonrojada y mis dientes comenzaron a parlotear. En su desesperación, intenté darle la espalda con la esperanza de caer al suelo y, con suerte, crear una conmoción lo suficientemente grande como para que las enfermeras me escuchen. Pero todo fue en vano. En el momento en que giré mi cuerpo, un calor abrasador envolvió todo mi cuerpo y cada músculo que aparentemente había fallado. El dolor, que pensé que era lo peor que un humano podía experimentar, de alguna manera se multiplicó.
Ahora, además de la intensa sensación de que mi cuerpo se separaba, sentí que todo mi ser estaba quemado en lava fundida. Me empapé instantáneamente de pies a cabeza, y perdí lo que parecía ser la mitad del peso del agua de mi cuerpo. No, podría estar en una proporción aún mayor. Y como para burlarse de mí, un frío escalofriante impregnaba mis venas y me arrastraba por la columna vertebral como una serpiente que se enrolla hacia su presa. En un momento estaba en los Burning Hills de Muspelheim, al siguiente, estaba experimentando los glaciares bajo cero de Niflheim. Todo este dolor, todo este sufrimiento. Y, sin embargo, curiosamente, no hubo sangre ni alteraciones físicas que pudieran explicar esta agonía. Joder, grité mentalmente. Fue mi oración final. Esperaba que mi grito notificara a una enfermera o un médico, solo a cualquiera. Por desgracia, el mundo era un lugar cruel. No importa cuánto intentara gritar mi cuerpo, no saldrían palabras de mi boca. Solo un gemido sin sonido que fue silenciado por los vientos de invierno que aullaban en el cristal de mi ventana. ¿Por qué estaba pasando por todo esto? Toda mi vida, había estado lidiando con esta misteriosa enfermedad. Una dolencia que nunca podría resolverse incluso cuando todos los mejores médicos del mundo habían trabajado juntos para encontrar una cura. Rasca eso, ni siquiera podían diagnosticarme, y mucho menos comenzar su tratamiento. He desperdiciado gran parte de mi vida finita luchando contra esta enfermedad. Mientras que otros se entrenaban para ser cazadores o profundizar su conocimiento como eruditos arcanos, estaba escondido en el hospital, incapaz de limpiar mis propios calzoncillos. Y sin embargo, incluso con esta cruel realidad, he aprendido a superarla, a vivir con ella, para hacer uso de las pequeñas cosas que tenía. Había estudiado mi camino a la cima. Había aprendido más teoría mágica que cualquiera de mis compañeros. Había dedicado mi vida a la investigación para, con suerte, hacer algo de mí mismo. Podría haber sido mucho más, podría haber sido mucho mejor. Entonces, ¿por qué? Querido mundo, ¿por qué me estás matando? No. A la mierda. ¿Quieres quitarme la vida? Que así sea. ¿Quieres robarme el futuro? Ven a mí. Pero no te dejaré ganar en tus términos. ¿Quieres mi vida? Ven a tomarla. Quizás fue debido a mi conciencia moribunda. Mi mente había ganado claridad que me permitió ignorar el sufrimiento que me sometieron. No iba a morir como un perro sin cabeza sin libre albedrío. El mundo me ha quitado todo, pero no hay forma de que me quite el orgullo. No moriré en la miseria. No moriré en vano. No moriré, sin ningún control de mi vida. Si me fuera a morir, voy a morir con una sonrisa en mi rostro. Ah, es inútil, hice todo lo posible para seguir sonriendo, pero resultó demasiado difícil de manejar. Mis párpados se estaban volviendo cada vez más pesados. Los sentidos que percibían el dolor y la agonía en los que estaba se habían apagado. Lento pero seguro, la vida en mi alma estaba siendo drenada. Ya casi era hora. Mamá, papá, me iré primero, jeje, mi cuerpo seguirá sonriendo después de la muerte. Realmente espero que lo haga. Al menos el mundo recordará que me reí por última vez. Luché contra eso, luché contra la muerte. Bueno, perdí esa batalla, pero, aún luché contra ella. La historia no recordará a Gimbalter como un avaro que sufrió en su muerte. La historia recordará a Gimbalter como un valiente guerrero que se atrevió a desafiar a la parca. Con una sonrisa en su rostro. Querido hermano, lo siento, déjame el resto a mí. Justo cuando la última astilla de mi conciencia estaba a punto de desaparecer, un sonido dulce y sonoro sonó por mis oídos. Era suave y muy gentil, como la caricia de una madre que se acunó en la brisa del otoño. Y curiosamente, esa voz trajo una apariencia de paz a mi maldita alma. Luché con si estaba alucinando o no. Tal vez fue mi mente engañándome, viendo que moriría de todos modos. Buscó algún tipo de consuelo humano antes de que mi alma regresara al río Styx. Lógicamente hablando, no debería haber nadie en la habitación. Incluso si hubiera uno, no había nadie que me llamara señor hermano. Ni siquiera tenía una hermana, por el amor de Dios. Pero si tuviera la posibilidad de que me equivocara. En un dedo medio final al señor de la muerte, me puse a la conciencia. Usé la fuerza restante que me quedaba para abrir mis párpados pesados e hice lo mejor que pude para despejar mi mente nublada. Me tomó muchos intentos finalmente luchar contra el control de la muerte en mi mente consciente, y bueno. Con la poca visión que tenía, me trataron con la imagen de una mujer impresionante y etérea. Tenía un cabello hermoso y blanco que parecía no terminar nunca.
Su cintura tipo de cantador y su ropa ajustada eran tan lujuriosas como apasionantes. La joven parecía ser el epítome de la feminidad, con un seno amplio que haría una baba infantil. Pero había una rareza. Su piel pálida que bordeaba enfermizamente se camufló bien con la nieve que caía del cielo de arriba. Al notar mi mirada, la belleza virgen parecía aturdida por un momento. Sin embargo, no le tomó mucho tiempo recuperar su ingenio. Reemplazar esos labios redondeados era una sonrisa cautivadora que derretiría incluso los corazones más endurecidos. Mi querido hermano, toma una pequeña siesta, no te preocupes por nada, cuando despiertes, finalmente podemos estar juntos de nuevo. No sabía cómo reaccionar. No pude responder. Ya estaba al borde de la muerte, y no podía calcular una sola cosa que la joven acababa de decir. Pero mientras veía los exquisitos ojos de la mujer girar del mismo color que la luna de sangre que colgaba más allá de sus hombros. ¡Qué hermoso! Y con eso. La conciencia que había colgado tan desesperadamente se desvaneció. Capítulo 5 Irina Everwinter. 1. Capítulo anterior siguiente capítulo. Mi mente lentamente entró en línea. Me sentí como un brizno de luz orbitando alrededor de mi cabeza, y mi audición se redujo a una radiofrecuencia aguda. Lento pero seguro, sentí que mis sentidos volvían a mí. El primero fue el sentido de la audición. Desde hace algún tiempo, podía escuchar a alguien llamándome. Sin embargo, no pude distinguir la fuente de la voz. Sonaba como una mujer, no, una niña. No, definitivamente una mujer. Lo que vino después fue mi sentido del olfato, curiosamente. Podría elegir agudamente los aromas de algunas personas. 2 de ellos eran familiares y cálidos, los otros 3 parecían estériles y rancios. Poco después, pude sentir mi lengua y la sensación de gusto volviendo a mí. Por alguna razón, sentí que también podía probar a las 5 personas en la sala. Se sentía raro, pero realmente era el caso para mí ahora. Touch fue el siguiente en regresar. Mi cuerpo estaba bajo un peso, probablemente una manta, y mis manos estaban cómodamente descansadas a mis lados. El tacto suave de un colchón impregnaba rápidamente las yemas de mis dedos cuando el control del motor volvía a mi cuerpo. Empecé a sentir mi entorno mucho mejor que nunca en el pasado. El calor del calentador, el frío del invierno, cada pieza de tela puesta sobre mí, incluso los golpes de las voces en la habitación. Todo me pareció muy claro. Y con eso, quedaba un sentido. Warg. Con esa llamada final, mi cuerpo se sacudió despierto. Mi físico frágil y fatigado se sentó en la cama del hospital como un brote que salía a la primavera. Todavía atontado y sin darse cuenta de mi entorno, me froté la mano con los ojos, haciendo todo lo posible para despertarme. Finalmente estás despierto. Mi boca respondió inconscientemente a la fuerte exclamación junto a mi cama. Ahora que mis sentidos regresaban rápidamente, ese simple grito junto a mi cama sonó como una explosión que nubló mis oídos. ¿Qué demonios? ¿Por qué un grito era tan ensordecedor? Joder, siento que mi cabeza va a explotar. Lo primero que vi fue un techo desconocido. El techo de mi habitación siempre tenía una luz blanca ovalada para alegrar mis noches, pero este lugar parecía mucho más expansivo. De hecho, ni siquiera había una luz, para empezar. Cuando mi visión se despejó, volví la cabeza hacia la fuente a ese ruido sonoro. Y no hace falta decir que era la cara de la persona que conocía mejor que nadie. Mamá, no hay necesidad de gritar así, creo que me rompiste el tímpano, todavía estás de humor para bromear. ¿Tienes idea de lo que te pasó? ¿Qué? Una mirada de conmoción y miedo apareció a través de la expresión demacrada de mi madre. Entrecerré los ojos entrecerrados, sin saber de qué estaba hablando la mujer, solo para encontrar a otras 4 personas mirándome con una notable precaución. En primer lugar fue mi padre. Se paró justo detrás de mi madre, mirándome con una figura imponente. Como alguien que había vivido con él toda mi vida, me di cuenta de que me estaba mostrando un lado que nunca había visto antes. Se fue su holgura y facilidad general. El padre adorable que normalmente sería empujado alrededor de mi madre y yo se había convertido en un equilibrio de un soldado experimentado que estaba listo para ser desplegado para la guerra. Los otros 3 individuos no eran diferentes. El médico que generalmente me trataba y las 2 enfermeras a cargo de mi barrio me miraron con una aprensión notable. Especialmente las 2 enfermeras.
parecían listos para darse la vuelta y salir corriendo de la habitación en cualquier momento. Sí, me estaban mirando como si fuera un monstruo. ¿Qué está pasando? Pregunté suavemente. Jin, ¿realmente no sabes nada? ¿Sabes qué? ¿Pasó algo anoche? ¿Algo inusual? ¿Alguien te visitó? ¿O fuiste a algún lado? Por favor, ¿podrías intentar recordar algo? Cálmate, Elna. Mi padre intervino y evitó que mi madre se fuera de combate desenfrenada. Jin acaba de despertarse. Deje que reúna sus pensamientos primero. Pude ver el amor y la ternura en los ojos de mi padre por un breve momento. Sin embargo, eso solo duró un momento. Su expresión feroz siguió rápidamente mientras empujaba a mi madre detrás de él y se paraba junto a mi cama. Jin, ¿sientes algo diferente? ¿Diferente? Ah, hablando de eso, como mencionó mi padre, mi cerebro se desbordó de inmediato. Las extrañas palabras de mi madre me habían molestado tanto que no me di cuenta de los cambios que había pasado en mi cuerpo. El dolor que plagó toda mi vida casi había desaparecido. Mis brazos, que habían sido tan delgados como un palo, habían comenzado a desarrollar algo de músculo. Y sobre todo, podía sentir que algo era completamente diferente sobre mis sentidos. Mi audición había mejorado dramáticamente. Incluso cuando hablaba con mis padres, podía escuchar los susurros del pasillo. Y estaba seguro de que si me concentraba lo suficiente, podría escuchar los chismes de las enfermeras como si estuviera justo detrás de ellos. Mi toque, olor y sabor también fueron refinados. Podía escuchar los latidos del corazón de las 5 personas en mi habitación y participar también en su espeso perfume y colonia. No, probablemente podría oler su olor corporal natural si quisiera. Y no me preguntes cómo, pero de alguna manera podría tener una idea de cómo. ¿Saben? Y con eso deja mi sentido más dominante. Todo está muy claro, miré alrededor de la habitación, completamente asombrado de mi nueva visión. Nunca tuve que usar anteojos, y mi visión siempre había sido casi perfecta. Aún así, mi vista actual era algo completamente diferente. Pude ver todo con una resolución cristalina, desde el simple pliegue en el collar de la enfermera hasta la sutil grieta en la pared. Al asistir, incluso podría zoom en mis objetivos, examinando cada rincón y grieta de la habitación en perfección HD. Fue absolutamente extraño. Pero lo más increíble no eran mis sentidos. Me siento tan lleno de energía. Nunca me había sentido tan renovado a lo largo de los años que estaba deprimido con esta misteriosa enfermedad. Un poder distinto que latía por mis venas, y no podía decir qué era. El dolor en mi cuerpo había desaparecido por completo, y mis músculos parecían más definidos que nunca. Se sentía como si estaba completamente renacido. Mamá. Papá. ¿Qué me pasó? ¿Estoy curado? Tetat, contrariamente a mi alegría absoluta, mi madre parecía abatida y desgarrada. Lo mismo podría decirse de los demás en la sala. Me di cuenta por la tasa de sus latidos. No necesitaba ser un genio para leer la habitación y adivinar que algo estaba terriblemente mal. Afortunadamente, no me dejarían colgando por mucho tiempo. Suspirando, mi padre se volvió hacia mí y pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Jin, mi hijo, te has convertido en un vampiro. Mi padre me dio una explicación completa de lo que había sucedido. Había sido una noche sin incidentes en el hospital antes. No hubo signos de allanamiento ni signos de ataque. Entonces, las enfermeras a cargo no pensaron que algo estuviera mal. Eso fue hasta que abrieron mi puerta para despertarme para mi chequeo de rutina. Sin embargo, cuando abrieron las puertas, se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Había restos de magia siendo utilizados en mi habitación. Aparentemente, las corrientes mágicas eran tan densas que una enfermera más débil no podía soportar la tensión y se desmayó en el acto. Sorprendidos por la revelación, las enfermeras llamaron al mejor médico, que resultó ser un mago, para atender la situación. Después de una inspección superficial y trasladarme a dormir a otra habitación, se dieron cuenta de los cambios en mi ser humano. Notablemente, ya no era humano. Mi corazón latía a un ritmo más lento, mucho más lento de lo que cualquier cuerpo humano podría tolerar. Mi cuerpo había pasado por las transformaciones antes mencionadas donde se podía observar un notable crecimiento. Y lo más importante, estaba generando inconscientemente magia, algo que nunca podría haber hecho en mi condición anterior. Y en el momento en que el doctor vio mis colmillos,
Sin embargo, mis padres no necesitaban un examen largo para determinar eso. Desde su larga experiencia como cazadores y élites que lucharon lado a lado con vampiros durante su apogeo, pudieron decir instantáneamente que me había convertido en algo absurdo. Lo que no sabían era cómo me convertí en vampiro. Sabían que en algún momento en medio de la noche, un vampiro se deslizó por la seguridad del hospital y entró en mi habitación. Luego, realizó algún ritual para transformarme en un vampiro y tan misteriosamente como llegó, se desvaneció. ¿Por qué el vampiro me cambió? ¿Cuál era su objetivo y cómo logró todo lo que todavía era un misterio? Y debido a ese hecho, complica los asuntos que estaban a punto de seguir. Como hospital humano, no había forma de que la gerencia tolerara que un vampiro permaneciera en sus filas. No es que tuvieran reparos en albergar un vampiro, particularmente uno transformado como yo. El problema era que el hospital no estaba equipado para atender mis necesidades. El tratamiento fue una cosa, pero desde que me volví, requeriré un suministro de bolsas de sangre, ya que los vampiros solo podían deleitarse con la sangre. Además, otros pacientes tendrían inquietudes si un vampiro permaneciera en sus instalaciones cerca de otros humanos débiles y débiles. Entonces, para evitar todos esos problemas, me trasladaron a una cabaña improvisada adyacente al hospital, donde me quedaría temporalmente hasta que mis padres pudieran descubrir qué demonios había pasado. Por lo menos, rastrearían el vampiro que me hizo así. Lo que sucedió después, no estaba seguro. Todo sucedía muy rápido y no sabía qué hacer con él. Me senté en el sillón y miré el bosque de invierno que estaba delante de mí. Una copa de metal se llenó hasta el borde con un líquido rojo frío a mi lado. Miré hacia la taza y no pude evitar tragar. Yo, realmente era un vampiro. Quizás fue debido a la brusquedad del evento que no pude calcular todo lo que sucedió. Fue solo después de que me dejaron solo en esta cabaña y después de que mis padres se fueron que finalmente pude tomarme un tiempo para pensar para mí mismo. El hospital tuvo la amabilidad de ofrecerme algunas bolsas de sangre expirada mientras se solucionaba este desastre, pero honestamente, no deberían haber hecho eso. En el momento en que probé ese paquete de sangre, sentí que todo mi ser rechazaba ese líquido atroz. ¿Fue porque había expirado? ¿O fue porque era humano hace solo unas horas? No pude pasar el primer sorbo. Afortunadamente, todavía no tenía hambre. Puede que haya leído muchos libros, pero sé muy poco sobre la biología de un vampiro. Una razón importante fue porque los hechos sobre esta carrera variaron extremadamente. Algunos estudiosos creen que todos los vampiros necesitan darse un festín con la sangre de sus víctimas una vez al día. Otros afirman que estaban bien incluso si tenían un vaso de sangre al mes. Y no ayudó que los vampiros fueran un grupo tan difícil de alcanzar. Raramente compartían sus datos de razas con extraños, e incluso si lo hicieran, no había pruebas contundentes para respaldar ninguno de sus reclamos. Entonces, ¿quién sabe? Quizás tenga la tentación de beber ese terrible líquido en unas pocas horas. No es que esté deseando que llegue eso, sin embargo. No pensemos en eso ahora. Alejé mi cabeza de la repugnante copa de metal y concentré mi atención en la vasta extensión de un bosque al que me mudaron. Debido a mis circunstancias únicas, el hospital había prohibido a los pacientes deambular cerca de mi cabaña. Y honestamente, eso fue un regalo del cielo para mí. ¿Por qué? Pruebe mi nuevo cuerpo.